Ya has dejado de pensar que a veces el castigo que la vida impone es, en realidad, el paso secreto para la libertad? Pues esa historia real comienza con un bahía aunque seco, sin derecho a preguntas, con 2 vacas y ninguna explicación. Lo que era para ser un castigo se convirtió en el origen de un imperio, liderado por una mujer que nadie creía más. Y que en el fondo también dudaba de sí. Pero creas, no vas a creer en lo que ella construyó con barro en los pies y un pasado en la espalda. Vilma no quería gloria. Solo quería sobrevivir al dolor de ser descartada como quien juega fuera un resto de feria. Solo que lo que nadie esperaba por eso era que aquella mujer exiliada crearía algo mayor que el propio abandono. Un imperio que nació de una cerca rota, un balde vacío, y un corazón herido. Esa es una de esas historias que te va a mover, porque muestra que hasta el suelo más seco puede florecer. Ella no tenía diploma. No tenía apoyo. Solo tenía tiempo, lágrimas y coraje. Pero tuvo un momento en que todo se volvió. Y cuando se volvió, se volvió bonito. El queso de ella cruzó fronteras. Las decisiones de ella calaron jueces. ¿Y el pasado? Viró aprendizaje. Un día ella tuvo miedo de estar sola. En el otro, enseñaba a otras mujeres a caminar con las propias piernas, o mejor, con las propias riendas. Sí, los 5 caballos llegaron después. Y con ellos, un símbolo de todo lo que reconquistó. Esa es una historia de superación, de impactante revelación, de amor de madre, de reconciliación, de milagro. Pero también de elección, de pérdidas, de decisiones que donen. Porque no todo lo que florece es fácil. No toda victoria es sin lágrima. Y no toda mujer necesita ser salvada a veces. Ella solo necesita ser dejada en paz para descubrir el tamaño del imperio que puede construir con las propias manos. Vilma nunca imaginó que ese sería el último café de la mañana al lado de Osvaldo. El silencio de él en esa mañana ya trae una señal, pero la verdad viene a la luz incluso cuando nosotros fingen no ver. Con los ojos llenos de Malagoa, jugó la llave del sitio sobre la mesa y dijo, sin ninguna emoción, no sirves para esa ciudad. Era un abandono puro, crudo, sin rodeos. Una historia real que empezaba con dolor, pero que ganaría un brillo que nadie esperaba por eso. Vilma, con las manos triples, recogió el poco que quedaba de dignidad y siguió carretera afuera, sin saber que aquel exilio sería su mayor liberación. El calor del suelo de tierra sesgado parecía querer marcar sus pies como si dijera, usted pertenece aquí. La llegada al viejo sitio era casi simbólica, mato alto, techo despencando, 2 vacas delgadas mugiendo sin fuerza. Pero allí, en ese escenario casi apocalíptico, nacía el primer susurro de superación. El polvo se mezclaba a las lágrimas, y el olor de esterco parecía burlarse de su dolor. ¿Era abandono? Pero también era recomezo. Y como toda historia que te va a mover, esta aquí también comienza con suelo duro y corazón esfarelado. Con el pasar de los días, lo que más doía no era la soledad, sino la falta de perspectiva. El celular sin señal parecía decir que ni el mundo quería saber de ella. El recuerdo de Osvaldo y de la traición todavía era vívida, uno de esos dolores que se instalan en el pecho y respiran con nosotros. Era como si él hubiera arrancado no solo el matrimonio, sino también el futuro que ella creía existir. Pero el destino tiene de estas, coloca a gente en el suelo para ver si aprendemos a plantar. Y Vilma iba a plantar. Ella pasó las primeras noches en el suelo frío de la sala, enrollada en un cubierto con olor de mofo, escuchando solamente los grillos y el viento golpeando en la ventana rota. La sensación era de haber sido jugada fuera, como un trapo viejo. Pero en el fondo, bien en el fondo, algo en su pecho comenzaba a pulsar. Tal vez fuera rabia, tal vez fuese sede de demostrar que valía mucho más que aquella etiqueta de Calpira que Osvaldo tanto repitió. Era el comienzo de un viaje emocionante demasiado para ser ignorado. Y ese detalle es importante, porque todo milagro comienza así, en la oscuridad. Pronto en los primeros días, Vilma decidió dar nombre a las vacas. Pasión y esperanza. Daba risadas sola mientras colocaba los cubos de agua y decía, vamos, chicas, vamos a vencer. Y allí comenzó a nacer a la mujer que nadie esperaba por eso. Usando las manos calzadas y la sabiduría que ni sabía que tenía, comenzó a limpiar, arreglar, cuidar.
Era como si el sitio fuera un espejo, cuanto más la arreglaba allí fuera, más aclaraba por dentro. Un día, mientras varía el terrero, recordó a la madre, una mujer fuerte, de habla mansa y mirada firme. Amor de madre no es solo cariño, es enseñanza también. La frase resonó como si estuviera siendo susurrada allí mismo. Vilma entendió que aquel abandono podía ser la oportunidad de reencontrarse con lo que llevaba de más fuerte, la raíz. Y de raíz, ella entendía. Después de todo, la historia real de muchas mujeres comienza justamente cuando alguien intenta apagarlas. La comida era poca, el agua del pozo venía barrenta, y las manos vivían llenas de calo. Pero Vilma no recuaba. Ella se despertaba temprano, hacía un café débil y encaraba el día como quien desafía a un gigante. Lo que Osvaldo veía como castigo, ella comenzaba a transformar en escuela. Esa era la sorprendente revelación, el dolor también enseña. Y cuando la lección es sobre resistencia, la mujer aprende rápido. La vida podía hasta golpear, pero ella estaba de pie. Fue en una tarde abadilla que ella vio por primera vez una flor brotar cerca de la cerca caída. Pequeña, discreta, pero viva. Parecía hasta una señal, y era. Vilma sonrió por primera vez en semanas. Y en esa sonrisa vivía un secreto revelado: todo lo que es regado florece. Incluso en la sequía, incluso en la tierra dura. La flor era un recordatorio de que hasta el final increíble comienza con un broto tímido. Vilma no hablaba en voz alta, pero soñaba. Soñaba con el sitio limpio, con las vacas sanas, con olor de queso fresco en el balcón. Sí, queso. Recordaba la receta de la madre, de las tardes en que las dos sirvían leche y esperaban el punto correcto para moldear. La memoria venía como reencuentro, suave, dulce, llena de amor. Y ese tipo de recuerdo, mi amiga, es un milagro disfrazado de pasado. Los días fueron pasando, y cada injerto hecho con arame y fe parecía reforzar no solo la estructura del sitio, sino también de la propia Vilma. El suelo todavía era el mismo, pero los pasos estaban más firmes. La mujer que un día lloró en la puerta ahora caminaba con cabeza erguida. Esa historia que va a mover contigo solo había comenzado, y ya daba señales de que el final sería todo, menos previsible. Las noches todavía eran difíciles. A veces, ella despierta asustada, escuchando el nombre de Osvaldo ecoar en el viento. La traición doía como un corte que insiste en abrir. Pero ella respiraba fondo, se agitaba en la cama y decía, va a pasar. ¿Por qué pasa? Todo pasa. Y lo que queda es la fuerza que la gente descubre en medio del caos. Vilma estaba descubriendo. Y ese descubrimiento era demasiado emocionante que mal cabía dentro de ella. Tuvo un día que cayó una lluvia fuerte, de aquellas que lavan hasta pensamiento. Y Vilma se dio la lluvia. Simple así. De brazos abiertos, riendo sola. Fue como un rito. La mujer abandonada se estaba reconectando con la mujer libre. No era reconciliación con Osvaldo, era con ella misma. Y ese tipo de perdón, mi amiga, es el más poderoso que existe. Una mañana, ella se miró en el espejo roto del baño y dijo, estás viva. Puede parecer poco, pero para quien ya se sintió muerta por dentro, eso es renacimiento. Fue allí donde decidió, el exilio acabó. Ahora era tiempo de conquista. Y eso cambia todo. Porque quien entiende el valor de estar viva, comienza a vivir con más verdad. Vilma pasó a organizar todo, colocó etiquetas en los potes, limpiaba la despensa, anotaba los horarios de las vacas. Eso podía parecer banal para quien mira fuera, pero era un movimiento interno de cura. Organización es autocuidado. Y ella estaba cuidando no solo del sitio, sino de la mujer que estaba allí dentro, entera, aunque con cicatrices. La historia real de Vilma no es solo sobre abandono. Es sobre transformación. Sobre coger lo que era basura y hacer girarla. Sobre encontrar propósito donde solo había polvo. Y ahora, con las manos firmes y la mirada afiada, ella comenzaba a vislumbrar lo que más podría venir de allí. Los primeros días en el sitio fueron una verdadera prueba. Vilma, que hasta entonces nunca había podado un árbol, se vio lidiando con ramas secas, cerca rota y un silencio que gritaba. Era como si el mundo dijera, vamos a ver qué se hace.
Y ella misma todavía no sabía la respuesta. No había energía eléctrica ni refrigerador, lo que estropeaba era el poco que tenía. Pero es curioso cómo la vida tiene ese don de mostrar fuerza cuando todo parece fallar. Esa parte de la historia que va a mover contigo comienza con polvo en los ojos y manos caljadas. Las vacas, la pasión y la esperanza, producían tan poco leche que Vilma lloraba toda vez que despejaba el líquido aguado en el cubo. Era frustrante ver el esfuerzo no rendir, pero no desistía. Recuerda las palabras de la madre: quien insiste, coja. Y fue insistiendo en que aprendió el punto correcto de la ordena, la hora correcta de alimentar y hasta la manera correcta de conversar con los animales. Puede parecer bobaje, pero quien ya tuvo que sacar fuerza de la donde no tiene entiende el valor de cada gesto. Y nadie esperaba por eso, que ella se convertiría en una especie de encantadora de vacas. El hambre tampoco dio tregua. Muchas noches fueron ganadas a base de mingaurralo, hecho con agua del pozo y fuba. ¿Y si llueve? Era olla debajo de las goteras. Pero el más cruel era el frío. Un frío que no venía solo del tiempo, sino de la soledad. Abando tiene olor, y Vilma sentía en el cubierto húmedo el peso de haber sido dejado atrás. Aún así, toda la mañana ella levantaba con un mantre silencioso: lo haré bien. Esa verdad viene a la luz en los detalles, cuando la gente sufre callado, pero sigue luchando. Uno de los momentos más notables fue cuando intentó vender su primer queso en la feria. El sabor estaba demasiado fuerte y la masa todavía blanda, y la gente torcía la nariz. La vergüenza fue tan que casi no volvió a casa. Pero ahí Dona Lucía apareció. Con una sonrisa acogedora y un consejo sincero, ella dijo: erró en el punto, pero no en el camino. A partir de allí, Vilma volvió con cuaderno y pluma en la mano. Comenzó a probar ingresos, corregir los errores y anotar todo. Era el inicio de la parte práctica de la superación. Y no era solo en el queso que ella se erraba. Plantaciones no vengaban, gallinas huían, el pozo entupía. Cada contratiempo, una nueva prueba de paciencia. Pero también, cada fracaso, un aprendizaje. Ella pasó a ver los errores como profesores. Como si la propia tierra dijera: vas a aprender conmigo, quiere o no. Y esa es la mágica de la historia real de quien sobrevive: la tierra castiga, pero enseña. Vilma comenzó a entender el tiempo de la naturaleza, y con eso, el tiempo del propio corazón. Con el tiempo, la vecindad comenzó a notar su determinación. Gente que antes miraba torto, ahora ofrecía muda de planta, un pedazo de madera, una pista aquí y allí. Ese encuentro con el colectivo fue crucial. El sitio dejaba de ser solo de ella, se convirtió en un símbolo de resiliencia para quien pasaba por allí. Y como toda historia emocionante demasiado, esa también tenía una red de apoyo se formando en el silencio. Cada gesto de solidaridad, Vilma veía la esperanza ganar nombre y voz. Vilma pasó a leer por la noche, con una vela encima de la mesa y un diccionario sordo del lado. Comenzó con ingresos, pero pronto fue para cuentos y hasta libros de negocios. Descubrió que aprender también era un acto de rebeldía. Mientras Osvaldo pensaba que iba a definir en la selva, ella leía sobre productividad rural y creación sostenible. Una mujer con un libro en la mano es una amenaza para cualquiera que ha puesto contra ella. Y esa sorprendente revelación solo aumentaba su voluntad de ganar. Incluso con los avances, el miedo no desaparecía. Tenía noches en que despertaba con el ruido del viento y pensaba que alguien intentaba invadir el sitio. El trauma del abandono todavía era un fantasma presente. Pero ella enfrentaba eso con coraje, y un facón bajo la almohada. Porque superación también es protegerse. Es dormir con miedo, pero dormir. Y esa verdad nadie cuenta: coraje no es ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. En cierto momento, decidió pintar la casa. Socina, subió escaleras improvisadas, basuró paredes, eligió colores. El azul claro del balcón contrastaba con la madera gastada de las ventanas, y eso decía mucho: había belleza en la imperfección. La casa todavía era simple, pero ahora tenía la cara de ella. Y más que eso, tenía alma. Superar a veces es simplemente dejar su marca donde nadie creía que habría color. Un día, un camión pasó vendiendo semillas.
Vilma usó casi todo lo que tenía para comprar algunas: maíz, coentro, lechuga. Y plantó con la fe de quien cree sin garantía. Pasó a cuidar de la tierra como quien cuida de un hijo. Agua medida, sombra regulada, conversación mansa. Porque quien ya ha sufrido sabe el valor de lo que están haciendo. Ese cuidado se volvió parte de su día, y sin percibir, ella misma estaba floreciendo. Y los primeros resultados vinieron. Un queso elogiado en la feria. Una huerta que empezaba a dar. La primera gallina que puso 3 huevos. Cosas pequeñas para el mundo, pero gigantes para ella. Era el final increíble de ese ciclo de dolor. Pero aún no era el fin. Porque Vilma sentía en el pecho que algo mayor estaba por venir. La historia real aún tenía más capítulos, y la superación no era un punto final, sino un punto de partida. Tuvo un día que ella lloró de alegría. Sentada en el balcón, comiendo pan seco con queso nuevo, miraba pro cielo y agradeció. No por todo haber dado bien, sino por ella no haber desistido cuando todo dio mal. Ese tipo de gratitud tiene gusto de milagro. Y ahí vive la fuerza, en reconocer cuánto se andó incluso cuando la carretera fue tarta. Cada tropezó se volvió base. Cada no se volvió empujón. Y cada lágrima se volvió adubo. La mujer que un día tuvo miedo de quedarse sola ahora hacía compañía para sí misma. La soledad volvía silencio productivo. Y el abandono volvía autoconocimiento. Esa historia que va a mover contigo muestra que hasta las cicatrices pueden girar mapas. Vilma comenzó a percibir que su valor no dependía más de la mirada de nadie. Ni de Osvaldo, ni de la ciudad, ni de la sociedad. El valor estaba en lo que ella hacía con lo que tenía. Y ella hacía mucho. Con poco. Con tenedor. Con corazón. Eso, por sí solo, ya era un milagro. Pero la vida todavía guardaba algunas sorpresas. Y fue en ese momento, cuando el polvo ya se basaba y el suelo estaba firme, que una nueva presencia comenzó a rondar su vida. Vilma ya estaba en paz con el silencio cuando comenzó a escuchar pasos en el terrero. Era José. Hombre callado, viudo, vivía a algunos kilómetros de allí. Al principio, extrañaba esa forma de llegar despacio, como quien pide permiso hasta proviento. Traía herramientas, ayudaba a reparar el techo, limpiaba el curral, todo sin cobrar nada. Cuando ofrecía queso, sonríe de canto de boca y decía, aceito, pero solo si es fresco. Nadie esperaba por eso, que del dolor naciera un afecto simple, casi sagrado. A pocos, su presencia se convirtió en parte de la rutina. No había promesas, ni juras, solo compañía. Era como si José supiera que el amor no se grita, se planta. Y eso es lo que hizo. Plantó confianza con gestos, cultivó respeto con silencio. Vilma, desconfiada, resistía. Todavía tenía el abandono latejando en la memoria, como una herida que coca. Pero esa presencia constante, gentil, comenzó a desarmar las murallas que ella misma construyó para protegerse de la próxima traición. El primer encuentro con el afecto vino en una tarde común. José estaba tomando una cerca y se lastimó. Ella corrió, limpiaba la herida, y en ese toque había algo que ella no tocaba hace tiempos: cuidado mutuo. Fue emocionante demasiado percibir que todavía existía espacio para ternura después de tanto abandono. Vilma comenzó a dejar José entrar, en la casa, en la rutina, y, discretamente, en el corazón. Pero la vida, como siempre, le gusta probar a gente poco después de la calma. Cuando Osvaldo apareció en la puerta del sitio, parecía un bulto del pasado. Ropas amasadas, ojos fondos, un semblante de quien perdió el juego. Dijo que pensó mejor, que sentía nostalgia, que quería empezar. Era el tipo de final inesperado que nadie quisiera escribir, pero la historia real tiene de estas: los fantasmas vuelven a ver si todavía pueden asombrarse. Vilma Yellow. Por unos segundos, todo lo que ella vivió allí pasó como película: el abandono, la superación, los silencios, las vacas, el barro. José. Osvaldo comenzó a asistir al sitio, intentando reaproximarse. Llevaba pan, contaba historias, fingía interés. Pero el tiempo es un excelente revelador de intenciones. Bastaron pocos días para Vilma percibir que aquel hombre no cambió.
El mismo tono superior, los mismos intentos de control velado. Y ahí vino la sorprendente revelación, ella ya no necesitaba más de él. La mujer que un día lloró por amor de migajas ahora tenía un banquete de amor propio servido todos los días en la mesa de su libertad. José nunca ha acabado nada. Ni presencia, ni exclusividad. Pero al darse cuenta de Osvaldo allí, su silencio se hizo más firme. No por celos, sino por respeto. Él sabía que esa decisión era de ella. Vilma sintió el peso de la elección y percibió que por primera vez era ella quien decidiera los rumbos de la propia vida. Ese era el reencuentro más poderoso, con su autonomía. Un momento digno de película. Un momento que decía, acrecidos. El dilema la corroía. Un pasado conocido, aunque tóxico, golpeando la puerta. Y un regalo ligero, silencioso, construido con paciencia. ¿Qué elegir? Y aún más, ¿debería elegir a alguien o simplemente elegir a sí misma? Estas preguntas se convirtieron en conversaciones nocturnas con las estrellas, consejos murmurados para las vacas, desabafos con Dona Lucía. Esa historia que va a mover contigo tiene muchas capas, y el amor propio es la más profunda de ellas. Un día, José dejó un billete preso en la porteira, solo queda quien hace bien. Simple así. No era recaudación, era claridad. Vilma seguro ese papel con las manos tremendos. Recuerdo el dolor que fue no sentirse escogida. Y ahora, delante de dos caminos, percibió que la elección correcta no era quien hacía menos mal, pero quien sumaba paz. Ese tipo de discernimiento solo viene para quien vivió el caos por dentro y salió del otro lado respirando. En la feria, mientras vendía quesos, notó que hasta su forma de conversar cambió. Estaba más seguro, más segura. La gente escuchó sus historias y decían, deberías escribir un libro. Y ella sonríe, sin decir, pero sabiendo, esa historia real, esa jornada de perdón, abandono, reencuentro y superación, no nació lista, fue construida con cada gota de sudor y cada lágrima tragada en silencio. Una noche, Osvaldo intentó besarla. Ella se retiró. No entiendes, ¿verdad? Aquí no tiene más espacio para quien solo viene para sacar. La frase ecoó como sentencia. No era odio, era claridad. Era el secreto revelado de la mujer que un día se vio demasiado pequeña para ser amada. Ahora sabía que el amor que necesita ser implorado no vale ni el esfuerzo. A partir de allí, las visitas de Osvaldo cesaron. Vilma y José volvieron a verse con más leveza. Caminaban juntos hasta el arroyo, con frutas, a veces solo sentaban y escuchaban el tiempo pasar. Era hermoso de ver, ese tipo de reconciliación con la vida que no necesita fuegos, solo de presencia. Y ella entendía, cada día, que el afecto no necesita gritar para ser verdadero. Amor, en el fondo, es silencio cómodo. Las vacas parecían hasta más felices. Producían más leche, comían bien, dormían mejor. Y como si no bastara, una de ellas quedó preña. Vilma se rió sola, es el milagro de la vida. Ese tipo de felicidad simple es lo que nadie pone en las redes, pero que alimenta el alma. Aprendió a reconocer el valor de las pequeñas bendiciones, de las rutinas tranquilas, de las mañanas en que todo simplemente funciona. Al final de una tarde tibia, sentada al lado de José, ella comentó, ¿crees que todo esto comenzó con un abandono? Y él respondió, a veces, es el dolor que muestra la carretera. Esa frase se quedó como tatuaje invisible. La historia que comenzó con rechazo ahora era una narrativa de amor en construcción. Pero, como todo camino hermoso, todavía tendría curvas inesperadas por delante. El olor del queso fresco pasó a marcar las mañanas de Vilma. Los ingresos se han quedado más aclarados, los procesos más organizados, y la clientela aumentaba sin anunciarla. Era una historia real de superación que iba tomando cuerpo entre ataúdes de isopor y etiquetas escritas a mano. La gente venía de la ciudad solo para probar. Y en medio de ese escenario rústico, una nueva mujer surgía, empresaria, incluso sin saber qué era. Solo que, como todo pronóstico de vida que emociona, también vino acompañada de tensión. El primer gran pedido vino de un restaurante de la capital. Querían 10 kilos por semana, con posibilidad de expansión. Dona Lucía, siempre atenta,
ayudó a Vilma a entender el contrato y la logística. Era demasiado emocionante ver aquel sitio que antes olía el abandono convertirse en una referencia gastronómica. Pero bastó la noticia se extendió a algo extraño. Una carta llegó. Firmada por un abogado. La verdad viene a la luz, Osvaldo estaba intentando tomar el sitio de vuelta, por derecho de propiedad. Vilma se quedó sin suelo. ¿Cómo? El que la abandonó, que entregó la llave y sumió. ¿Ahora quería lo que ella reconstruyó con sudor, lágrimas y mucho amor? Era una sorprendente revelación, de las que aparecen cuando todo empieza a dar cierto. Pero ella no estaba sola. Con apoyo de Dona Lucía y José, buscó orientación jurídica. Entra en escena doctora Ana, abogada clara, directa, de manos firmes y corazón justo. Doctora Ana explicó que el caso era delicado. Legalmente, Osvaldo todavía era el dueño, la donación verbal no tenía validez formal. Vilma bebió seco. ¿Todo esto puede ser sacado de mí?, preguntó, con los ojos marejados. Doctora Ana no respondió con certeza, pero con estrategia. Tal vez. Pero tal vez no, si tenemos prueba. Ahí vino un estalo, la carta antigua, escrita por Osvaldo, diciendo que ella podía quedarse con el sitio, guardada entre las páginas de un libro viejo. Esa carta se volvió esperanza. Era poco, pero era algo. Doctora Ana inició el proceso de defensa. Pero la tensión aumentaba cada visita del oficial de justicia, cada carta que llegaba. Vilma, en medio de eso todo, continuaba ordenando, haciendo queso, vendiendo en la feria, como si el mundo estuviese en colapso allá afuera y ella tuviese que mantener el alma viva aquí dentro. Esa fuerza, mi amigo, no viene de curso. Vende historia. Vende dolor que vuelve raíz. La fama del queso crecía. Un periodista de la capital apareció, quiso conocer a la mujer detrás de la receta artesanal. La materia salió en una revista importante, La Reina del Queso de la Sierra. Vilma estampaba la página con las manos firmes, avental manchado y una sonrisa que escondía las preocupaciones legales. El éxito venía, pero detrás del brillo había noches mal dormidas, miedo de perder todo, y aquella voz interna susurrando, ¿será que van a sacar eso de mí? José, siempre al lado, aseguraba firme. Si sacan ese suelo, la gente planta en otro. Pero Vilma no quería otro piso. Quería ese, porque él representaba su viaje. Representaba abandono, sí, pero también perdón, superación, amor, reencontró, milagro. Todo junto. La historia que va a mover contigo tiene más que novela, tiene lucha por dignidad. Dona Lucía propuso una sociedad formal. Vamos a profesionalizar eso. Yo cuido de la parte comercial, sigues con la producción. La propuesta era tentadora. Significaba más estructura, más ventas, más seguridad. Pero también significaba exponer más el negocio, y por lo tanto dar más argumentos al exmarido. Vilma quedó entre el impulso y la cautela. El final inesperado todavía estaba dibujando. Doctora Ana sugirió abrir un CNPJ, registrar marca, formalizar todo. La justicia respeta papel, decía. Entonces Vilma se hundió en un nuevo universo, planillas, licencias, etiquetas con código de barras. Lo que comenzó como un intento de supervivencia volvía empresa. Y no era ninguna empresa, era el secreto revelado de la fuerza femenina rural. Del poder de reconstruir donde nadie plantaba más nada. Cada paso legal, la amenaza de perder el sitio parecía retroceder. Pero nunca de vez. Osvaldo contrataba nuevos abogados, creaba versiones, buscaba brechas. Era un juego sucio, silencioso, peligroso. Vilma ahora jugaba en dos frentes, en la raya y en la justicia. Y como siempre, con los pies en el suelo. ¿Pero el corazón? Pulsando con miedo y fe. Las vacas, ahora 3, estaban sanas. Los quesos salían más bonitos, más sabrosos. La huerta era colorida. La casa tenía cortinas nuevas. Y aún así, la inseguridad vivía en un rincón de la mente. Porque todo esto podía ir con un sello y una plumada. Pero Vilma tenía algo que ningún juez podía sacar, historia. Y la historia bien contada es un arma poderosa.
Vilma pasó a grabarse contando su trayectoria. Vídeos cortos, en el balcón, explicando cómo hacía el queso, cómo cuidaba de las vacas. Comenzó sin querer, pero ganó seguidores. Personas se emocionaban con la simplicidad y la fuerza de la mujer que transformó castigo en reinado. Ese alcance digital se volvió escudo. El caso comenzaba a ganar atención pública. Y con eso, Osvaldo comenzó a retroceder. Pero la guerra todavía no había terminado. Vilma sabía que el proceso podría durar años. Y que bastaba una decisión equivocada para perder todo. Pero también sabía que ahora tenía aliados. Tenía voz. Tenía historia. Y, sobre todo, tenía coraje. La historia real de ella no era solo sobre queso, era sobre resistencia. En una mañana, recibió una llamada, el juez aceptó la carta como prueba. La audiencia sería marcada pronto. Vilma desligó, sentó en el balcón, miró pro horizonte y susurró, vamos a ver hasta dónde va eso. Porque incluso con el corazón acelerado, ella sabía, ese era solo un capítulo más. Después de la llamada de justicia confirmando la validez de la carta, Vilma respiró fondo como quien siente que el terreno comienza, finalmente, a firmar. Pero ella sabía, todavía no era hora de celebrar. Era hora de actuar. Doctora Ana orientó una serie de pasos que darían base legal a todo: formalización de la posesión, registro de marca, definición de la sociedad con Dona Lucía. A la justicia le gusta el papel, pero respeta la estructura, decía Ana con esa mirada de quien no promete milagro, pero entrega lucha. La primera etapa fue organizar todo lo que antes era hecho en el cuaderno viejo de ingresos. Vilma se sentó en la mesa con Dona Lucía, digitó ingresos, pesó cada ingrediente, cronometraba los tiempos de curación del queso. Lo que antes era intuición se volvió proceso. El negocio comenzaba a tomar forma no solo en las manos, sino también en los documentos. Era demasiado emocionante ver a aquella mujer, antes tratada como ignorante, dominar planillas como si siempre lo hubiera hecho. Nadie esperaba por eso. La estructura se ampliaba. Compraron una balanza digital, etiquetadora, y un freezer nuevo. José ayudaba con la logística. La huerta se convirtió en un sistema de producción. El galnero fue reforzado. Y lo más simbólico, Vilma plantó una jabuticabeira en la entrada del sitio. Para recordar que todo lo que lleva tiempo puede ser dulce, ella decía. La historia real de ella ya no era más sobre recomezo, era sobre consolidación. Pero mientras fortalece raíces, el universo susurra nuevas direcciones. Internet rural mejoró, y con eso surgió una idea: vender en línea. Vilma comenzó tímida, con vídeos mostrando el paso a paso de la producción. Usaba un tono tranquilo, espontáneo, como quien conversa en el balcón. Y la gente se encantaba. Esta mujer es un milagro ambulante, decían en los comentarios. Fue ahí donde surgió una invitación: una cooperativa femenina quería que ella liderara un proyecto de capacitación de otras mujeres del campo. La superación de ella estaba virando puente para otras. El proyecto exigía viajes cortos, conferencias, entrevistas. Al principio, ella relutó. ¿Será que doy cuenta? Pero José y Dona Lucía insistieron: si no tú, ¿quién? Y así, Vilma se vio con micrófono en la mano, contando cómo el dolor se volvió escuela. Era un secreto revelado en cada habla. Y más que técnica, ella transmitió emoción. Contaba del abandono, de la superación, del reencuentro con la propia fuerza. Era la historia que te va a mover con usted contada por quien vivió cada línea. En medio de todo, una nueva propuesta surgió: una red de supermercados del interior quería comercializar los quesos. Pero con exigencias. Embalaje estandarizado, etiqueta nutricional, inspección sanitaria. Vilma regaló los ojos. Eso es demasiado grande para mí. Pero no era más. Ella ya tenía estructura. Y más que eso, ella tenía equipo, visión, apoyo. El negocio que comenzó como supervivencia ahora pedía expansión. Doctora Ana ayudó a revisar contratos. Dona Lucía cuidó de la logística. José se convirtió en el responsable de organizar entregas. Era bonito de ver. Una red de apoyo silenciosa, pero eficiente.
Era amor en forma de colaboración. Y Vilma, en el centro de todo, ya no era más solo la mujer del queso. Era empresaria rural, líder comunitario, voz de superación. Lo que comenzó como abandono se volvió imperio, y eso nadie puede sacar. Pero mientras todo crecía, una preocupación padrera: ¿y si Osvaldo intentara algo nuevo? Doctora Ana tranquilizó: estamos más fuertes ahora. Legalmente y emocionalmente. Y ella estaba segura. Vilma ahora sabía posicionarse. Sabía defenderse. Y aún más, sabía decir no, incluso a la duda. Porque, en el fondo, la mayor amenaza nunca fue el proceso, pero la antigua inseguridad. Y esa, ahora, tenía dirección correcta: pasado. Con el nuevo flujo de solicitudes, surgió la idea de entrenar residentes de la región para ayudar en la producción. El sitio se convirtió en una pequeña escuela. Vilma, con paciencia, enseñaba receta, limpieza, cortes. Era más que un empleo, era una oportunidad de transformación. Mujeres que vivían calladas ahora hablaban con orgullo: yo trabajo con la dona Vilma. Era adopción colectiva de un sueño que comenzó con dolor. Las cámaras de celular ahora registraban no solo el queso siendo hecho, sino los rostros de las mujeres, las sonrisas, las manos trabajando. Era un vídeo diferente cada semana. El público crecía. Las historias se cruzaban. Una de ellas, una joven llamada Cintia, reveló que pensaba en abandonar la vida antes de ver los vídeos de Vilma. He dicho que mi fin era allí. Pero su historia me salvó. Esa es la sorprendente revelación que nadie ve en los bastidores: la fuerza de inspirar salva más de lo que imaginamos. El proyecto ganó reconocimiento en una feria estatal. Invitaron a Vilma para hablar sobre el emprendimiento femenino del campo. Ella subió al escenario tremendo, pero firme. Contó todo, desde el abandono hasta la primera venta. Da lama al freezer nuevo. Del suelo de la cocina al suelo de la feria. Y al final, recibió de pie una salva de palmas que parecía lavar el alma. La verdad viene a la luz, se volvió referencia. Incluso con todo caminando, Vilma seguía simple. Además, todavía limpiaba el curral, todavía tomaba café con pan dormido. Pero dentro de ella, todo era nuevo. Ella sabía que cada victoria había costado noches de duda, días de lucha, semanas de resiliencia. Y saber eso daba a ella un sentido de valor inquebrable. Nada más sería sacado a la fuerza. Ahora era ella quien entregaba, cuando quisiera. La jabuticabeira ya mostraba hojas nuevas. Pequeñas, aún frágiles, pero verdes. Era el símbolo perfecto. Vilma miraba y decía: va a tardar, pero va a dar. Porque ella sabía: lo que es de ella, nadie toma. El sitio ahora tenía documentos, marca registrada, CNPJ y una historia que justificaba cada centímetro de ese suelo. Era protección legal, sí. Pero también era protección emocional. Un nuevo tiempo se firmaba. Pero la vida, con su sentido de dramaturgia afiado, todavía guardaba una última prueba. Un detalle que nadie esperaba. Una decisión difícil. Algo que haría a Vilma revisar todo una vez más. El sitio estaba floreciendo. Todo parecía encajar. Pero fue precisamente ahí donde la vida hizo su movimiento más inesperado. Una conexión, corta y directa, cambiaría el curso de la historia. Dona Vilma, tenemos una propuesta de compra. Compra. Una empresa de lácteos del sur quería adquirir su marca, toda la estructura, y ofrecía una cantidad que haría cualquier trener. José, Dona Lucía, hasta Doctora Ana se quedaron en silencio. Era el tipo de propuesta que cargaba un final increíble, pero que exige coraje para decidir. La oferta era generosa: pago a la vista, mantenimiento del nombre de la marca, participación en las decisiones. Pero también significaba abrir mano del sitio, cambiar a la ciudad, manejar todo a distancia. Vilma pasó la noche en claro. Caminaba por la casa, sentaba en el balcón, escuchaba a los grillos como si pudieran dar consejos. Lo que estaba en juego no era solo dinero. Era identidad. Era la historia que te va a mover en la línea tenue entre crecer y perderse. Osvaldo, claro, apareció.
Dijo que si ella aceptase, él exigiría parte. Quis plantar dudas, miedo, división. Pero Vilma ya no era la mujer de antes. Con voz firme, respondió, no has construido nada aquí. Eso no es tuyo. Fue la reconciliación final con su propia fuerza. Su amenaza ahora suena pequeña ante la grandeza de la mujer que se había convertido. Y eso, por sí sola, ya era una victoria, tal vez la más importante. Vilma llamó a todos para conversar, José, Dona Lucía, doctora Ana, hasta las trabajadoras. Expuso los pros y contras. Hizo preguntas. Oyó opiniones. Y por primera vez, sintió que tenía un negocio de verdad en las manos, con equipo, estrategia y futuro. No era más sobre queso, era sobre legado. Y cuando se habla de legado, no se decide solo. Las lágrimas en los ojos de las mujeres que trabajaron con ella decían todo, el sitio era más que un lugar. Era símbolo. La empresa aumentó la propuesta. Ofrecía un cargo para Vilma, viajes internacionales, marketing. Todo tentador. Pero la duda crecía. ¿Será que van a preservar mi esencia? Ella pensaba. Porque lo que construyó no fue solo una receta, fue una historia real de superación, abandono, milagro y reconciliación. Era su alma. Era el alma de muchas. Y vender el alma, aunque por millones, exige mucho más que planillas. José quedó en silencio por días. Hasta que en una noche, sentado con ella en el balcón, dijo, te amo, con o sin ese sitio. Pero me enamoré de quien eres aquí. Lo movió con Vilma. Porque a veces, lo que nos ancla no es el lugar, sino la versión de nosotros mismos que solo aquel lugar nos permite ser. Esa era la verdad que viene a la luz, el sitio no era un negocio. Era un espejo. Dona Lucía, más práctica, dijo, puedes transformar más vidas con ese recurso. Puede construir un centro de apoyo, puede dar clases, puede hacer más. Y ella tenía razón. La propuesta podría ser el milagro financiero que cambiaría todo, para muchas. Pero el miedo a perder la esencia era real. Y en esa encrucijada, no hay elección fácil. Solo hay coraje. Vilma decidió visitar el antiguo cuarto donde durmió la primera noche, en el suelo, con las vacas mugiendo al fondo. Sentó en el mismo canto, cerró los ojos y respiró fondo. Recordó cada dolor, cada renuncia, cada pequeña victoria. Lloró. Pero no de tristeza, gratitud. El lugar donde casi murió emocionalmente fue el mismo que la hizo renacer. Y en ese momento, percibió que su decisión sería basada no en lo que era correcto para los otros, sino en lo que era fiel a ella. Ella volvió a la mesa de negociaciones con postura ereta y mirada firme. Pidió una cláusula específica, ningún cambio sin su aprobación directa. Exigió mantener la producción local y garantizar que al menos el 50% del equipo estaba compuesto por mujeres de la comunidad. Sorpresos, los empresarios dudaron. Pero percibieron, sin ella, no había historia. Y sin historia, no había marca. La negociación se volvió símbolo. Portales noticiaron. Emprendedora rural impone cláusulas sociales en negociación millonaria. La mujer que un día lloró por abandono ahora hacía ejecutivos surem ante su autoridad. Y aún así, ella todavía volvía todo fin de tarde para dar maíz a los pollos y sacar leche de las vacas. Eso era Vilma. Eso era esencia. En medio de eso, una antigua amiga apareció, Luciana, que había cambiado años antes. Ella vio la materia en internet y lloró. Ligó. Vilma, me enseñó que no tenemos que aceptar lo que nos destruye para sobrevivir. Fue el reencuentro de dos mujeres que, en momentos diferentes, habían sido víctimas del mismo sistema. Y ahora se apoyaban. Era más que éxito. Era reparación. El contrato fue firmado, con todas las exigencias respetadas. Pero Vilma no se mudó. Se quedó. Decidió construir un galpón mayor, con aulas y un pequeño museo de su trayectoria. El sitio se convirtió en punto turístico regional. Escuelas visitaban, mujeres venían a aprender. El lugar que era un exilio se volvió referencia. Y todo eso sin ceder la esencia. Sin borrar el dolor.
pero usando como cemento de un futuro diferente. José plantó otra jabuticabeira, al lado de la primera. Para representar los nuevos frutos, dijo sonriendo. Vilma sonrió de vuelta. No porque todo estaba resuelto, sino porque ahora ella había aprendido a vivir con la duda y aún así avanzar. Eso, mi amigo, es la definición de coraje. Pero incluso con todo dando cierto, una carta todavía llegaría. Una noticia todavía surgiría. Una elección todavía aparecería, y esta vez, no tendría cláusula, contrato o abogado. Solo corazón. Ahora me digas, ¿cuántas veces has pensado en renunciar antes de intentarlo? ¿Cuántas veces creyó que su historia había terminado, solo porque alguien se volvió la espalda? La jornada de Vilma muestra que lo que parece el fin puede ser solo el comienzo, pero solo para quien tiene el coraje de seguir cavando incluso cuando el suelo es seco. ¿Será que tú tampoco estás sobre un terreno fértil y todavía no has entendido? ¿Qué harías hoy si supieras que allá adelante existe un imperio esperando por su decisión? Tal vez usted esté aún sí de comenzar su giro. Y tal vez, como Vilma, necesita solo silencio, fe y acción. Si esa historia te movió, no guardes solo para ti. Comente aquí abajo, ¿cuál parte más te tocó? Y más importante, ¿qué vas a hacer con eso ahora? Apriete el botón de inscribirse, active las notificaciones y quede dentro de otras historias reales que van a mover con su corazón, y quién sabe, con el rumbo de su vida. Porque nunca sabemos, la próxima vuelta puede ser su